Creatinina, urea y ácido úrico son tres compuestos que desde el punto de vista metabólico son supremamente fundamentales porque los tres son tres componentes que se producen o tres compuestos que se producen como metabolitos de desecho. Generalmente estas tres moléculas, su origen es distinto, es decir, cada uno tiene sus propias rutas metabólicas y la razón de ser de producirlos en nuestro cuerpo. Quizás lo habían escuchado antes, ¿verdad? De todos ellos han hablado antes, ¿o no? Creatinina, urea, ácido úrico, lo han tenido que hablar en fundamentos principalmente, ¿cierto? Y después de esa clase de fundamentos no sé dónde más lo han escuchado. Quizá un poco el músculo, no el músculo. Pero vamos a hacer hoy la aplicación o la integración hacia un concepto clínico, desde lo bioquímico hacia lo clínico, ¿de acuerdo? Para diferenciar dos cosas importantes. Primera cosa que tienen que tener clave hoy, una cosa es por qué produzco creatinina, por qué razón produzco la urea y por qué razón fisiológicamente y bioquímicamente produzco ácido úrico. Eso es lo principal. Y lo segundo es cuál es la utilidad de esos marcadores bioquímicos, clínicamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener esos dos pensamientos. Si hablo de la creatinina, entonces me pregunto, bueno, la creatinina, ¿dónde se produce y por qué razón se produce? ¿Y qué utilidad clínica tiene? ¿Y por qué la veo de renal? Esa es la primera pregunta que tienen que hacerse. Entonces, si quiero responderla, la respuesta sería, bueno, creatinina es un metabolito nitrogenado que se produce a nivel muscular, principalmente cuando se utiliza la creatina que está fosforilada y se desfosforila y se utiliza para obtener energía rápidamente en el músculo, y de esa manera pues yo puedo rápidamente contraer y utilizarlo como fuente principal de energía, y a partir de esa fuente principal de energía de la creatina se forma la creatinina, o se puede formar de manera espontánea, y la creatinina se filtra libremente por el glomérulo, y al filtrarse libremente por el glomérulo la podemos utilizar como un marcador de medida constante cómo se filtra a nivel renal, o cómo se da la tasa de filtración glomerular diariamente en una persona. Entonces miren que ahí está, en esa carreta están los dos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí fundamentalmente. Si me voy a la urea, entonces yo digo que la urea todos los días la produzco a partir de compuestos nitrogenados y del grupo amonio que se libera a partir de la destrucción y el metabolismo de los aminoácidos. Eso es muy distinto, porque yo para producir urea necesito metabolizar y catabolizar aminoácidos. ¿Dónde vienen los aminoácidos? De la proteína. ¿Dónde viene la proteína? Vienen de la dieta, vienen del recambio celular, vienen de los recambios celulares y tisulares, etcétera, etcétera. Ahora, si quiero producir ácido, ahora, ¿cómo lo utilizo clínicamente? Entonces la urea me dice el contenido de nitrógeno que está circulando en una persona en un momento determinado en sangre. Eso quiere decir que yo puedo medir el balance nitrogenado de un paciente que está hospitalizado, y quiero ver cómo circula el nitrógeno en sangre para que no se acumule y no genere toxicidad. Ahí está un concepto clínico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves? Ahí es donde quiero apuntar. Hoy principalmente esas son las preguntas que quiero que respondamos. Y si uno mira el ácido úrico, entonces el ácido úrico siempre es un compuesto nitrogenado cíclico que sale a partir de la degradación de bases nitrogenadas. ¿Sí? De bases nitrogenadas. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Sabemos que son los componentes nitrogenados que hacen parte de la estructura base de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos los consumimos todos los días en la dieta. Todos los días consumimos ácido nucleico, en cualquier momento del día. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que los consumimos, entonces tenemos bases nitrogenadas. El exceso de bases nitrogenadas se deben eliminar en forma de ácido úrico a través de una ruta metabólica. ¿Cómo se elimina el ácido úrico? Por vía renal, constantemente. La diferencia con el urea y la diferencia con la creatinina es que el ácido úrico se reabsorbe a nivel renal. Y una vez lo secretas, parte de esas
ácido úrico se vuelve a reabsorber y parece que tiene una función fisiológica aparentemente en cuanto a mantener el sistema metabólico y de pH en nuestra sangre. Entonces ahí hay una función fisiológica al menos pensada del ácido úrico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo eliminamos? Lo podemos eliminar vía renal, pero también lo podemos eliminar vía hígado. ¿Para qué sirve el ácido úrico? Medir el ácido úrico en una persona tiene muchas aplicaciones. Una de las primeras es mirar el recambio celular. Por ejemplo, si hay una persona que está hospitalizada y queremos saber si está perdiendo masa muscular o está perdiendo funcionalidad de algunos órganos, se mide el ácido úrico porque determina que tanto se están degradando los ácidos nucleicos. Si se degradan los ácidos nucleicos porque las células están muriendo, y si las células mueren porque el tejido se está afectando. Y es una manera de medir. ¿De acuerdo? Una persona que tiene un tumor, por ejemplo, si está bajo tratamiento quimioterapéutico, tú puedes medir los niveles de ácido úrico para saber qué tanto la quimioterapia está matando células. ¿De acuerdo? Y podemos monitorear cómo o qué tanto efecto tiene la quimioterapia sobre la persona. Entonces, esos son los dos puntos. Con esta introducción quiero hacer que tengan claridad absoluta sobre esto y esto. Tres fuentes distintas. El ácido úrico no es urea. La urea no es ácido úrico. ¿Estamos de acuerdo? Lo medimos de maneras simultáneas. Esto en conjunto. Bueno, más tarde. Entonces, creatinina, urea, ácido úrico, en conjunto se les llama clínicamente como los azoados, con Z. ¿De acuerdo? Azoados. El grupo de azoados clínicamente como marcadores bioquímicos de compuestos nitrogenados. Cada vez que ustedes escuchen de ahora en adelante hablar de compuestos nitrogenados, la pregunta que hay que hacerse es: ¿de quién me está hablando? ¿De la creatinina, del ácido úrico o de la urea? ¿Estamos de acuerdo? Esos tres componentes, los tres se miden siempre y se monitorean al mismo tiempo, porque cada uno está aportando una vía y una señal distinta. ¿Estamos claros? Pero vamos a tratar de recordar cómo producimos esto, cómo producimos esto y cómo producimos esto. Por ejemplo, el ciclo de la urea. ¿Lo vieron en algún momento? Sí. Una gota, el resto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un ciclo que es complejo de la urea. Vamos a tratar de verlo desde un aspecto más global para ver cuál es su intención y por qué producimos urea. ¿Listo? Y la utilidad que tiene. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Después de esa introducción no vale la pena decir esto porque es la misma vaina que digo. Entonces, si queremos hablar de creatinina, cuando vaya muy rápido me avisan. A veces yo me soy y comienzo a hablar, y no sé si entendieron o no entendieron, ¿de acuerdo? Que no haya entendido, díganme. Entonces, si yo quiero hablar de creatinina, tengo que hablar claramente de creatina fundamental. Primer punto. ¿Están llamando? ¿Qué fue? Ya sabía yo que me iba a preguntar esa vaina. No.
papel, mande el documento de ahora antes de 5 de la tarde. Y yo esperando la respuesta de su mes que le mande. Bueno, no voy a decir nada para no dañar. Entonces, creatina. Ahora vamos a entender, vamos con el tiempo, te voy a dar la respuesta de eso. ¿Listo? Sin darte la respuesta, tú mismo vas a llegar a la conclusión. Porque si tú pones en Google ahora mismo creatina, no te sale todo menos qué hace y qué es en tu cuerpo. Todo te sale con un polvito, te sale por acá, te sale una caja azul, un tarro verde y de todos los colores. Entonces, si tú lo pones en Google, póngalo para que veas. Google, creatina y te sale 10.000 productos para la venta. Entonces, eso es para que vean usted que la bioquímica da plata. Entonces, como no me pagan ahora muy barato. Entonces, la creatina es un ácido orgánico nitrogenado. Bioquímicamente lo llamamos el ácido N-metil-guanidinacético, porque viene de 2 aminoácidos. Esta es la estructura de la creatina. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver, es un compuesto nitrogenado que se produce en varias partes del cuerpo, pero aquí está fosforilada. Entonces se llama fosfocreatina. Nosotros no absorbemos fosfocreatina, absorbemos creatina. ¿De acuerdo? Un compuesto que no está fosforilado. Fosforilar, acuérdense que fosforilar significa romper un enlace fosfato de un ATP para colocárselo a otra molécula, y eso es un gasto energético elevado. ¿De acuerdo? Entonces eso no es tan fácil tener un compuesto fosforilado. Lo que pasa es que hay un proceso que ya les voy a mostrar de cómo logramos tener fosfocreatina. Además, si tú logras tener fosfocreatina en tus músculos, si logras tener mucha fosfocreatina en tus músculos, significa que tienes una alta reserva de grupos fosfatos, que si la fosfocreatina los pierde, los regala, entonces puede reconstruir un ATP rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Y si estamos hablando del músculo, donde recuperas un fósforo para formar ATP, eso significa que tienes una gran capacidad de producir ATP para contraer el músculo rápidamente y puedes responder con alta potencia. ¿Sí? Ese es el proceso. Esperen un segundo. ¿Para qué lo utilizamos? Como les digo, la fosfocreatina se utiliza como un donador de grupo fosfato para recuperar rápidamente ATP en una contracción de alta potencia. Eso lo utilizan absolutamente todos nuestros músculos, desde el corazón hasta el músculo mínimo que podamos tener. Esa es la función biológica, esa es la función fisiológica de la fosfocreatina. Por eso es que tenemos que tener entre el hígado y el riñón, la producimos. Porque tratamos de captar una fuente de grupo fosfato y retenerlos en el músculo para utilizarlos en una contracción. ¿Estamos de acuerdo? Eso está supremamente claro. Al final, la creatina como tal no se excreta en orina, muy poco se excreta como creatina, muy poco. Ahora vamos a ver el porqué. Y eso significa que ella cuando entra al músculo inmediatamente es fosforilada. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo fosforila se retiene en el músculo. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos absorberla ni venderla fosforilada. ¿De acuerdo? Porque en forma fosforilada ya está incorporada a nivel celular. ¿Quién fosforila eso? Bueno, ya ustedes saben eso. ¿Qué pasa? Mira lo que dice aquí. No se eleva en disfunción renal la creatina, pero sin atrofia
hipertrofia muscular. Si hay un daño muscular, la creatina va a salir, por supuesto, del músculo liberada y tú puedes detectarlo. Cuando hay daño muscular, la creatina. Cuando no ocurre nada de eso, ¿qué tenemos circulando en sangre? No tienes creatina, no mides la creatina, sino la creatinina, que es el producto que aparece después que le quitas el grupo fosfato a la creatina. ¿Estamos de acuerdo? Si tú desfosforilas creatina, se convierte en creatinina. Y la creatinina es la que todo el tiempo está circulando en nuestra sangre. Y es la que se elimina vía renal. Y es la que clínicamente sirve como un marcador. ¿Vamos? Como un marcador de función renal. Ahí está. Entonces miren aquí, fuentes de creatina, ya lo dije. Músculo es donde la vas a almacenar y aquí principalmente donde está la enzima, la creatinquinasa. Entonces la creatinquinasa, y ahí hay un factor diferencial importante que tiene que ver con sistema cardíaco, con sistema muscular, con sistema renal, y hay que diferenciarlo por qué razón, hombre, porque si yo hablo de creatinquinasa muscular o creatinquinasa cardíaca, la utilidad de la creatinquinasa como enzima es otra. Pero ¿para qué me sirve fisiológicamente la creatinquinasa a mí? ¿Para qué me sirve? Para estar todo el tiempo reteniendo creatina en los músculos. Y la razón por la cual retengo creatina para tener fuentes de ATP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me explico eso o no? Una cosa es decir que la creatina la tengo fosforilada en el músculo, y para tener la fosforilada en el músculo, ¿qué necesito? Una suficiente cantidad de la enzima. ¿Cuál es la enzima? Creatinquinasa. Entonces, si yo hablo del músculo cardíaco, y el músculo cardíaco todo el tiempo está funcionando, ¿qué pasa con la creatinquinasa del músculo cardíaco? Todo el tiempo está fosforilando y transfiriendo grupo fosfato con la creatina. ¿Estamos de acuerdo? Si se utiliza la creatina en el músculo cardíaco por la creatinquinasa, que sale del músculo cardíaco, creatinina. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el músculo cardíaco se infarta y se rompe el músculo, que va a liberarse toda la cantidad de creatinquinasa. Entonces en la sangre tú mides la creatinquinasa como un marcador cardíaco de daño del músculo. No te interesa la creatinina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron la diferencia o no? Entonces, eso es importante entender, que una cosa es la creatinquinasa como enzima, que fisiológicamente está funcionando para retener el grupo fosfato con la ayuda de la creatina, y otra cosa es que la creatinquinasa, cuando sale del músculo cardíaco, porque hay un infarto, por eso la creatinquinasa es un marcador de daño cardíaco. Y la creatinina simplemente es un producto de desecho después de haber utilizado la creatina fosfato. ¿Estamos claros o no estamos claros con la idea? Ahora bien, ¿dónde está metido el riñón ahí? El riñón que recibe todo el tiempo. ¿Qué está recibiendo el riñón todo el tiempo? Todo el tiempo está recibiendo la carga, todo el bolo sanguíneo, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene en esa sangre que recibe el riñón? Viene todo tipo de componentes. Unos se reabsorben y otra vez retornan a la sangre, ¿sí o no? Los de alto peso molecular no pasan, la hemoglobina no puede pasar, ¿cierto? La glucosa se filtra, pero otra vez regresa. Dentro de todos esos componentes hay uno que siempre está circulando en sangre producto de la actividad muscular. ¿Cuál es ese componente? La creatinina. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, ¿por qué hay creatinina? Hombre, porque todo el tiempo está utilizando tu músculo para descontar. ¿Quién ayuda a utilizar esa creatina cuando está en el músculo? La fosfocreatina. ¿Estamos de acuerdo? La creatinquinasa, que es la enzima que hace ese proceso de descontar. Entonces, si tú no tienes creatina, si no tienes creatina, necesitas sintetizarla. Sintetizarla significa partir de L-arginina más glicina, y eso ocurre en una reacción a nivel renal. Luego se forma, de ahí sale un compuesto intermediario que es el guanidinoacetato, se va al hígado, se metila y se forma la creatina. Y la creatina, cuando va al músculo,
fermento, se fosforila y se forma la fosfocreatina. Entonces tiene riñón que utiliza los aminoácidos. Sale un compuesto intermediario que va hacia el hígado y en el hígado se metila, finalmente se convierte en creatina. La creatina la captura los músculos y para retenerla la fosforila. ¿Cómo la fosforila? Con una enzima que está en abundancia en el músculo. ¿Qué es la creatina? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí se acabó el cuento de la creatina. ¿Qué va a devolver el músculo en una actividad fisiológica normal o en una vida cotidiana normal de nosotros? ¿Qué devuelve el músculo? Creatinina. ¿Y para dónde coge la creatinina? Simplemente se filtra 24 horas al día. Y a alguien se le ocurrió y detectó que en la orina de 24 horas de una persona debe existir creatinina. Entonces, como alguien encontró que la creatinina es una molécula que se encuentra las 24 horas en la orina, la utilizó y la determinó depuración de creatinina para utilizarla como un marcador bioquímico de función renal. Por eso entonces desde allí, hace más de 100 años quedó que cada vez que usted le manda creatinina, medírsela a una persona, quiere saber cómo están sus riñones. ¿Estamos de acuerdo? Si tú le mandas a medir creatinina a una persona que es altamente deportista y después que va al gimnasio y va al laboratorio a medirse creatinina, seguramente la puede encontrar elevada porque acaba de hacer actividad física. Entonces usted no puede hacerse, después de ir a trotar o ir a caminar, ir al laboratorio, mandarse a hacer la creatinina porque entonces sale elevada. Llega donde el médico general, usted tiene la creatinina alta, tiene la tasa de filtración por mejor mala, usted se va a tener diálisis dentro de 4 meses, lo más 11.000. ¿De acuerdo? Entonces, esos son conceptos importantes desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista bioquímico, para entender cómo funciona este cuerpo. ¿Estamos claros con la idea? En el músculo, lista para la contracción muscular. Ahí no hay pierde con eso. Esta es la molécula, esta es la glicina, que es un aminoácido, arginina, todo el tiempo lo obtenemos, están circulando en sangre. De aquí sale la ornitina, que es un intermediario del ciclo de la urea y se conecta por allá. La enzima aminotransferasa forma el guanidino acetato, miren los dos colores. La metiltransferasa genera la metilación a partir de otro aminoácido que es la metionina, y aquí está el componente metilo que hace parte y se forma la creatina, y luego la creatinasa permite su fosforilación. El corazón es de los órganos que tiene más creatinasa. Lo que pasa es que la creatinasa del músculo cardíaco tiene un tanto unas subunidades distintas a la del músculo esquelético. Entonces, por eso usted en sangre, si mide creatinina o creatina quinasa, es porque le interesa, es porque le está interesando saber si el músculo está sufriendo o no, si hay un daño a nivel muscular. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros fuéramos una célula cardíaca y cada uno de nosotros fuera una creatinasa, ¿dónde deberíamos estar abundantes? Aquí adentro, ¿no? Nada deberíamos estar haciendo allá afuera. Y si estamos allá afuera, porque alguien tumbó esta pared y nos vació todo el mundo allá afuera. Entonces está hablando de un infarto agudo del miocardio. Por eso lo mides 4 horas al inicio de sospecha de un infarto agudo del miocardio. ¿Qué están midiendo? ¿La función de la creatina quinasa en sangre? No, ¿verdad? Están midiendo simplemente la señal de que hubo un daño y te lo está indicando una enzima que debería estar abundantemente ¿dónde? En una célula haciendo una función fisiológica. ¿Estamos de acuerdo con eso, no sé? Si piensan en esa manera, todo el tiempo no van a tener problemas con la bioquímica. Entonces aquí aparece la creatinina. Miren aquí, ¿esta quién es? ¿Qué puede ser esta? ¿Esta quién es? La creatinina. Creatinasa, la creatina o la fosfocreatina. Esta se puede mantener como reserva o en un porcentaje pequeño se puede hidrolizar y se convierte en creatinina. Incluso la misma creatina hasta en una tasa pequeña se puede convertir por vía de forma espontánea en creatinina. Aquí está la diferencia entre la creatina y la creatinina. Cuando la creatinina se cierra, se cicla, entonces ya no hay forma de devolverla, no hay forma de utilizarla hacia creatina.
ahí es donde esta molécula se convierte en el desecho. Y todo el tiempo va en esa misma dirección. La única manera para no perder la creatina y asegurarnos la creatina, ¿cómo la ponemos? Ocultar. ¿Vamos? Y de esa manera tú obtienes allí un contenido. Si consumes creatina a partir de un polvito que estás haciendo, aumentar la cantidad de creatina en músculo para tener más fósforo creatina. Entonces cuando usted va al gimnasio, por eso la creatina en polvito te la consumes antes de ir a hacer el ejercicio. O se consume durante 15 días de manera consecutiva para aumentar la cantidad de creatina. No significa que toda la creatina que consumes en el polvo se te va a convertir en fosfocreatina, porque parte de esa creatina se convierte en creatinina de manera espontánea. Y depende de la hidratación que mantiene la persona y el ejercicio. Profe, usted comentó que después de hacer ejercicio aumenta la creatinina. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelvan a bajar esos niveles? Tiene que estar en reposo 4 horas, 5 horas después de haber hecho ejercicio. ¿Para qué? Para que el riñón esté filtrando. ¿Estamos de acuerdo? Si el riñón no filtra adecuadamente la creatinina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde se acumula? En sangre. Entonces usted mide creatinina en sangre, ¿qué va a aparecer? Elevada. Eso es una señal de que puede haber falla renal. Es una señal. Pero tiene que mirar la edad del paciente, cuál es la condición, qué está haciendo, el ambulatorio. No es lo mismo medir creatinina cada 4 horas en un paciente que está hospitalizado. Esa es una funcionalidad completamente distinta. Un tipo que está en UCI 10 días, cada 2 horas, cada 4 horas le miden la creatinina. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay que mirar la curva de cómo está la tasa de filtración glomerular en esa persona hospitalizada. Entonces ahí cobra sumamente importancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces la hidratación, lo que consumen estos polvitos mágicos, ¿cuál es la intención? Mira que aquí dice que se hidrata por sí mismo. Un alto contenido, consumo de agua con mucha creatinina, pues lo que hace es hidrolizarla más rápido y se pierde más en forma de creatinina que lo que utilizas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es importante eso. ¿Puedes repetirse de error? No. Que cuando consuma esos polvos, tienes que consumirlos mezclados con otros componentes y después que consumas tu polvito todos los días, entonces no te hidrates con la. Si consumes creatina, no consumas tanto líquido en ese momento porque la estás perdiendo. ¿Bueno? Porque la pierdes. ¿Estamos bien? Cuando la preparación, no sé cómo es, hay muchas formas de prepararla ahora. Incluso ahora la venden, no la venden sola, sino con otros componentes adicionales para que se absorba más rápido. ¿Sí? Y no se pierda tanto. Pero sí tiene una función a nivel muscular. ¿Para quién? Para el que hace ejercicio de alta potencia. Pero tiene que consumirla constantemente para tratar de almacenarla en el músculo. Si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hace ejercicio, no hace ejercicio y quiere consumir creatina porque cree que te va a poner potente porque consume creatina, no pasa absolutamente nada porque usted no hace ningún ejercicio de nada. ¿Está de acuerdo? Si usted la consume, así como la consume, con el tiempo, se va. Entonces no gaste plata en eso. Lo otro es lo que les decía que lo tengan en cuenta. Infarto agudo del miocardio, pero cuando hablamos de la creatina, ¿listo? No hay más que decir. Ahora la creatinina entonces finalmente siempre la estamos eliminando en el músculo. Siempre no se reabsorben los túbulos renales, por eso siempre es un buen marcador de función renal, porque se está, así como la producimos, la eliminamos. ¿De acuerdo? Y es el marcador renal más utilizado. Es el marcador de mayor utilización clínicamente. Y hay muchas, por supuesto, que debe haber su rango de
eliminación en varones normales, en mujeres, ¿sí? En niños, cada uno va a tener una tasa de creatinina. Los que son también de alto rendimiento, las personas que se dedican a tener una masa muscular mucho más elevada, pues los niveles de creatinina pueden ser un tanto más elevados por su condición fisiológica. Y eso no tiene ningún problema. ¿Sí? Por edad, por rango de edad, hay muchas maneras de verlo. ¿Sí? Generalmente hablan de hasta 1.1 en una persona normal, entre los 20 y los 60 años, es un valor que más o menos se tiene en cuenta. Entonces, la creatinina sérica es una prueba, ya se los dije, de primera línea cuando queremos hacer diagnósticos de enfermedades renales. La disminución de sus niveles séricos, ¿qué pasaría? En una producción de creatinina, simplemente por parte del músculo esquelético. Generalmente tú no vas a encontrar disminución, sino elevación del sangre. La disminución ya tú sabes que estaría es directamente asociada con el músculo. Si hay disminución de creatinina, vaya y mida creatina, porque puede estar pasando algo en el músculo. ¿De acuerdo? Pero si es lo contrario, entonces vaya y piensa en el riñón. Ahí está. Y si mide entonces creatinasa, si mide creatina y mide creatinina, hermano, entonces hay un mínimo tan sexy porque está infartado, tiene problemas musculares y tiene problemas renales. Sin embargo, ya lo sabemos, niveles elevados, ahí está la clave de eso, no hay más nada que decir. ¿Cuáles son las razones por las cuales se afecta la concentración? Miren, la edad, sexo, raza, ¿okay? La dieta, el estado nutricional, como les acabo de decir, deportista, malnutrición, obesidad, todo esto son factores que pueden inducir. Si está más viejo, puede perder masa muscular, que es lo más común que hay, y los niveles pueden ir o tender hacia un nivel mínimo. Eso es lógico. Por eso, cuando usted va a hablar de creatinina, en el contexto clínico, hablar de creatinina, tiene que ver de dónde viene esa creatinina. ¿De acuerdo? ¿A quién se la está tomando? ¿Y por qué razón se la están monitoreando? Lo cierto es que está asociado con función renal. Por eso estudiamos creatinina desde este punto de vista renal. ¿Vamos? Mira, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo de un artículo bastante viejito, pero me llamó la atención cuando lo vi, decía, y aclaramiento de creatina para la valoración de la función renal en hipertensos. En hipertensos. Entonces, la hipertensión tiene que ver con el riñón, ¿o no? Tiene que ver con el riñón. Ahora, ¿qué significa aclaramiento de creatinina? Creatinina sérica y aclaramiento de creatinina para valorar la función renal. ¿Qué vaina es esa? Esa es la pregunta del examen. No, voy a preguntar, ¿por qué produce creatinina? Por eso no sabe hasta Violeta que tiene 10 años, me viene a mí. Cuando va a hacer patinaje, y obviamente va todas las tardes a hacer patinaje. Yo digo, oye, ¿cómo estuvo el ejercicio? No, yo estuvo intenso, estuvo esto. Y le digo, cuando yo te subió la creatinina. Dice, papi, sí, lo voy a recuperar. Pero el aclaramiento de la creatinina, ¿qué es? Es la capacidad que tenemos para eliminar creatinina durante 24 horas. ¿De acuerdo? Y para eso hay fórmulas matemáticas que me permiten medir la orina. ¿Cómo le mide uno el aclaramiento de creatinina a una persona? Mira, el valor de creatinina orina, volumen urinario en 24 horas. Entonces, ¿cómo hacemos la medida de orina en 24 horas? ¿Eso lo han escuchado antes? ¿Cómo lo hacen? En un recipiente en la nevera. Cada vez que vas al baño, orina allí, en el caso de nosotros es más fácil. Orina en un recipiente y agréguelo. Y guárdelo en la nevera durante 24 horas, que nadie se lo vaya a tomar. Marque lo que diga orina. Cuando no llega el invitado, vaya a pensar que es jugo de naranja o de limón. Entonces, es la única manera de medirlo. O sea, usted va al día siguiente, mire, usted va a medir, no, aquí trae un litro de gaseosa 2.5 de la orina mía de hace 24 horas.
cual no hay más nada que hacer. Llevar el volumen de orina y en el laboratorio miden cuánto orinó en 24 horas y sobre esa orina de 24 horas miden la creatinina para saber qué tanto se eliminó durante 24 horas. Porque eso me daría la intención de la tasa de filtración glomerular en ese tiempo. Y eso sí es una medida importante para decir qué tanto están funcionando los riñones. Entonces a partir de ahí te puedo decir si su riñón está funcionando un 20%, un 50%, un 70%, hay una falla renal tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Pero ya eso es patología. Y eso es un concepto que van a hablar en otro momento. ¿Estamos claros? Pero aquí quiero que se lleven el concepto de aclaramiento. ¿Ya vieron el laboratorio de esto, no? Sí, algunos sí, otros no. ¿Y hablaron de eso, no? Bien. Entonces, con esa idea es importante, y le dijeron lo mismo, ¿o no? No. ¿Ah? Aclaramiento de creatinina es depuración de creatinina. También tiene que ver con esto. ¿Listo? Esto se mide de manera ambulatoria. Siempre que quieren ya determinar cuando vienen con problemas de hipertensión, vienen con problemas de diabetes, hay que mirar cómo están los riñones, hay que estar monitoreando y viene siendo ese seguimiento a la creatinina y se observa que hay picos del último mes con respecto al siguiente, hay una elevación, hay una tendencia a la elevación, listo, no hay nada que hacer, hay que medir la creatinina para ver cómo está y eso da una idea más precisa de cómo funciona. Hay otras pruebas, por ejemplo, se hace una prueba de inulina o se hacen otro tipo de pruebas que son moléculas que cuando usted se la toma pasan a la sangre, simplemente se filtran directo por el riñón y usted las puede medir. Esas son otras mediciones más específicas, pero eso es muy poco común realmente. El otro punto es la... ¿Estamos claros con la creatinina o no? ¿Hay preguntas? Pregunten. Si no preguntan, porque todo está claro, ¿cierto? Entonces, me recordaron los marcadores del infarto, de la creatinina. Cuando hablamos del infarto, cada vez que hablamos de infarto es muerte celular, ¿no? Si tú no hablas de infarto, el corazón, la célula está intacta. Y si la célula está intacta, está trabajando a todo dar. Ahora, bioquímicamente el corazón utiliza muchas fuentes para obtener energía, porque es un gasto energético permanente. ¿Cuándo utilizas tú creatina, fosfato en el corazón a máxima potencia? Cuando tienes una descarga de adrenalina, por ejemplo. Cuando tienes una descarga de adrenalina, que quieres reaccionar, que quieres salir disparado, debes aumentar, ¿verdad?, la potencia muscular. Entonces ahí utilizan mucha creatina, fosfato y aumentan la creatinina del corazón. Para recuperar la creatina que se perdió en ese choque que hubo de descarga de adrenalina, ¿qué deberías tener en alta concentración para recuperar la creatina fosfato? Debe tener dos cosas: que esté entrando creatina, pero que también tenga una alta concentración de la enzima creatina quinasa. Si no, no recuperas creatina fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la concentración enzimática intracelular a nivel cardíaco de la creatina quinasa es elevada, tanto citoplasmático como mitocondrialmente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un infarto agudo del miocardio, una de las primeras enzimas que sale al torrente circulatorio va a ser la creatina quinasa, porque está en alta abundancia, en alta concentración. Entonces, si usted sospecha de un infarto agudo del miocardio por toda la sintomatología, cuando va a la emergencia del individuo, lo primero que hacen es medir un marcador cardíaco. Mídanle creatina quinasa en sangre. La medición de creatina quinasa en sangre me está diciendo una orden de magnitud en lo que está ocurriendo en el corazón. ¿De acuerdo? Daño del músculo cardíaco. Si usted quiere medir con mayor precisión eso, entonces se miden otros marcadores acompañados
acompañando la creatinasa, que son las troponinas. ¿Dónde está la troponina en el músculo? La troponina es una proteína que está oculta en la miofibrilla muscular, está tan adentro de la miofibrilla muscular que para usted sacar la troponina de ahí y detectarla en sangre en un nivel detectable, ese corazón está sufriendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si mire que la creatinasa está diciendo que también está sufriendo, también está de mala porque está el corazón infartado. Pero si mire la troponina, el daño es mucho mayor. ¿Lo ves? Entonces ahí es donde se convierten esas funciones biológicas, bioquímicas en función y utilidad clínica. Generalmente, por eso te digo, dependiendo cómo llegue la persona, el principal marcador o el inicial puede ser la creatinasa, si hay sospecha, si llega caminando, si llega esto, hay que hacer electro inmediatamente, hay que mirar, se toma una muestra de sangre enseguida y mide el marcador cardíaco. Creatina. Si tiene prueba rápida, mídanle una troponina. Lo que pasa es que las pruebas rápidas no son tan altamente sensibles. Sí, por eso te digo, va a depender del daño del infarto, el tamaño del infarto. ¿Estamos de acuerdo? Si entra con una persona, si la persona entra a emergencia y entra por sí mismo y dice que tiene dolor en el brazo, que tiene dolor en el pecho, que tiene opresivo, que tiene esto, es sospecha, pero no creo que vaya a tener el daño del corazón tan grande como para. ¿Me explico? La chance de que tú tomes ciertas medidas y tu protocolo. Pero si llega inconsciente, si llega de otra manera, hay que utilizar 2 y 3 marcadores al tiempo. ¿Vamos? Y en el músculo liso, me imagino que hay menor cantidad de creatinina, ¿no? Sí, hay menor cantidad porque ya se controla de otra forma. Hay otras moléculas como GTP y otras señales quinasas que permiten el control de eso. Por eso no se utiliza para músculo liso. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, la urea, mira la estructura de la urea. Se llama la diamida del ácido carbónico, químicamente hablando. Y esta molécula, el ácido carbónico de bajo peso molecular y sin carga. Positivo, positivo y este cargado negativo neutraliza la molécula. Esa es una de las ventajas que tiene la urea, que es completamente neutra. ¿Qué ven en el urea? ¿Qué ven en la urea? ¿Cuántos nitrógenos tiene? Tiene 2 compuestos nitrogenados. ¿Cuánto pesa una molécula? Aquí es donde entonces viene la importancia del peso molecular. ¿Cuánto pesa un nitrógeno? ¿Cuánto es el peso atómico del nitrógeno? 14. 28. De todos estos, 28 son del nitrógeno. El resto es carbono, hidrógeno, etc. ¿Por qué les menciono ese nombre? ¿Por qué me interesa el 28 del nitrógeno? Porque en clínica alguien se inventó, a partir de la fórmula de la urea, dijeron, bueno, la urea bota nitrógeno. ¿De dónde viene el nitrógeno? Alguien se preguntó, bueno, ¿de dónde viene el nitrógeno de la urea? Ya, ustedes dicen, bueno, pero si la urea es un compuesto nitrogenado, ¿de dónde viene el nitrógeno? Pero descubrimos que el nitrógeno de la urea viene del catabolismo de los aminoácidos. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Como el nitrógeno que viene de la urea viene del catabolismo de los aminoácidos, entonces yo puedo medir, si yo divido todo lo que pesa la urea entre 28, me da el número de nitrógeno que están circulando en sangre en un determinado momento. Y eso me permite evaluar el balance nitrogenado de un paciente. Lo vamos a ver ahora. Y eso tiene un nombre clínico que se llama boom. No boom de bomba, sino ureino hidrógeno. Entonces de ahí sale la urea, uno puede metabolizarla en el intestino, se produce mucho urea a partir de las bacterias, pero el compuesto nitrogenado más importante es el amonio, ustedes lo saben,
Y este amonio puede recircular en nuestro cuerpo y se sintetiza también. Y en el hígado toda la urea viene de allí. ¿Sí? Alguna parte de eso puede botarse por sudoración, pero eso es mínimo. Entonces, ¿dónde aparece el boom? El boom no es una medición directa de algo. El boom es un cálculo matemático para indicar cuánto nitrógeno hay dependiendo de la urea. ¿Qué es lo que tú produces? Urea. ¿Tú produces boom? No. Uno produce es urea. Por el ciclo. No existe el ciclo del boom, existe el ciclo de la urea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde sale el boom? De dividir el índice de urea entre 2.14. ¿Por qué 2.14? ¿Y por qué no otro número? Porque esa es la cantidad de lo que pesa la urea dividido entre el 28 del nitrógeno. ¿Cuánto pesa la urea? Toda la urea pesa 60.06. Si tú divides 60.06 entre 28, ¿cuánto da? 2.14. Entonces, por eso el boom es una fórmula que se saca de dividir la urea entre 2.14. ¿Vamos de acuerdo? Los nitrógenos. Bueno, los nitrógenos. Peso total de la urea. El peso total es 60.06 dividido entre 2.14 me da la cantidad de nitrógeno que circula en ese momento, en ese equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué no entendiste? Para sacar el boom, no. El peso molecular total. ¿Cuánto pesa la urea? Estoy diciendo ahí, ¿cuánto pesa? Hombre, si de dónde saco el 60, 2 hidrógenos y 2, 4 y 28, ¿dónde sale el 60? 14 más 14 que pesa un hidrógeno, 28, más 1 y 1 que pesa un hidrógeno, 30 y otros 2 hidrógenos, 32. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. ¿Cuánto llevo? Más 16 que pesa el oxígeno, mira, 60. Ahí saco 60. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si usted produce urea todo el tiempo, es una forma. ¿Para qué produces urea todo el tiempo? Para tratar de eliminar nitrógeno. Para tratar de eliminar nitrógeno. ¿Por qué quiere eliminar nitrógeno rápidamente en forma de urea? Porque si yo veo el nitrógeno circulando de forma libre, se me convierte en amoníaco. Y el amoníaco es tóxico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una manera en nuestro cuerpo de mantener atrapado el nitrógeno y eliminarlo de manera rápida para que no ejerza un efecto tóxico en nuestro cuerpo es en forma de urea. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Listo? Ahora, en nuestro cuerpo circula nitrógeno en forma de amonio y en forma de amoníaco. Sí, lo que pasa es que como buscamos eliminarlo, el amonio y el amoníaco lo metemos al ciclo de la urea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pues lo repito. ¿Para qué produzco urea allá arriba? ¿Para qué produzco urea? ¿Ah? ¿Desecho de qué? Mira, lo que quiere desecho. Eso es porque eso trae agua. ¿Desecho de qué? No. No. Entonces, para el agua. Desecho de nitrógeno, de nitrógeno. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Ajá, sí, dentro. 128 de agosto a las 12, las 3:35 de la tarde, cambiaban y no saben si me dio. Entonces, usted produce urea
urea porque quiere eliminar el exceso de nitrógeno. El exceso de nitrógeno. El problema es de dónde viene el nitrógeno. Si usted tiene un catabolismo proteico elevado en su cuerpo, va a producir mucho amonio y amoníaco. Y la única manera de neutralizarlo rápidamente en una molécula que sea neutra, de bajo peso molecular, que no tenga efectos reactivos en nuestro cuerpo es urea. ¿Estamos de acuerdo? Entre más catabolizo de proteínas, más amonio, más amoníaco podría acumular. Para evitar esa acumulación, entonces ¿qué hace? Lo elimina, lo lleva hasta el hígado para transformarlo en urea. Entonces, pregunto, si yo produzco amonio en el cerebro por catabolismo proteico cerebral, el amonio que se me produce en el cerebro y el amoníaco que se pueda llegar a producir en el cerebro, ¿cómo hago para que no se acumule en el cerebro? Fisiológicamente y bioquímicamente, ¿cómo hago para que ese amonio no se me quede en el cerebro? Lo tendría que mandar a circulación. El problema es que el amonio y el amoníaco están cargados y pueden retenerse. Deben ¿De descargar. acuerdo? Están cargados positivamente. Y convertirlos a urea para desecharlo. Entonces, para evitar que el amonio y el amoníaco se retengan en el cerebro, entonces se le genera una transaminación a un aminoácido. Se le pone a un aminoácido. Entonces del cerebro sale circulando la glutamina, sale circulando el glutamato. Entonces del cerebro salen aminoácidos que van cargados con más de un grupo amino. Y ese aminoácido, el glutamato y la glutamina, tienen dos grupos aminos. ¿Para qué sirve el glutamato y el aspartato? Para transportar grupos amonios que no pueden tener el libre en sangre, para utilizarlos en el hígado para producir urea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso tenemos la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, que son dos enzimas transaminasas que existen en el hígado en alta concentración. Y cuando usted mire alanina aminotransferasa o AST o ALT como transaminasas, se las mide en sangre de una persona, es para saber cuánto está funcionando el hígado idealmente en la producción de urea. ¿Sí lo ven? Ahí es donde está la aplicación real de la bioquímica. En entender por qué el grupo amonio es tan fundamental y tenemos bioquímicamente tanto para esto para transportarlo. ¿Vamos? De hecho, cuando llega al riñón el amoníaco que se asoma al riñón, se le pone un hidrógeno más. N más pasó de aquel lado del riñón del glomérulo y no regresa, se elimina. Pero como esa no es la reacción predilecta, porque puede estar reaccionando con otras cosas, entonces para evitarnos dolores de cabeza, todo el amonio que recogamos en nuestro cuerpo, se lo pegamos a un aminoácido, transaminamos aminoácidos, lo ponemos a circular en sangre en forma de aminoácidos, mientras que llegan a dónde? Al hígado, y ese aminoácido en el hígado suelta el grupo amonio y se mete al ciclo de la urea. Y sale la urea tranquilamente del hígado a circular sangre y a ser transportado por los eritrocitos hasta que llega donde al riñón, y el riñón se filtra. Ese es el proceso de síntesis y excreción de la urea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted tiene una persona, ¿cuál es la utilidad clínica de esto entonces? Usted tiene una persona, un paciente que está hospitalizado, que tiene una situación X, quiere saber cómo está el balance nutricional en él. Un individuo hospitalizado hay que monitorear el nitrógeno, porque si no tiene que inyectar un bolo de aminoácidos para suministrar más nitrógeno y evitar la pérdida proteica y la masa muscular y el daño cerebral. Entonces, clínicamente, ¿qué hacen? Mídenle la urea. ¿Cuánto está la urea? No, la urea salió en 120. Bueno, ¿cómo está el boom? ¿Cómo sacaría el boom? De 120 de urea, lo dividen entre 2.14 y te da el nivel de nitrógeno circulante en ese individuo. ¿Está dentro, está fuera del parámetro? Listo, está dentro del parámetro, listo. O sea que tiene un balance nitrogenado adecuado. No hay problema con el cerebro, no hay problema con los músculos, no hay problema con el monitoreo a las 6 horas. A ver cómo está el boom, cuánto salió el boom, cuánto salió la urea. ¿Está funcionando en los riñones? Sí. ¿Cómo salió la creatinina? ¿Estamos de acuerdo?
O sea, es una idea, es para que tengan una idea de la funcionalidad de estas dichas moléculas. ¿Sí? Y aquí está de dónde sale todo lo que les estoy diciendo. Endógeno, exógeno, en el hígado, aminoácidos. ¿Y quién está aquí jugando un papel? Todo circula alrededor del NH 3 y el NH 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Voy a mostrárselo aquí. ¿De dónde proviene el NH4? Entonces mírenlo aquí, miren. Cerebro, músculo, intestino, ¿todo qué son estos? Todo esto apunta a producir amonio. Ese es amonio. Y el bendito amoníaco. Todo el problema está alrededor de esa molécula. ¿De acuerdo? La cantidad de urea que botamos por la orina, cuando vean formación de orina, ¿ya vieron formación de orina en el riñón? Orina primaria, orina secundaria, cómo se pone las concentraciones de cada uno de ellos. No. Entonces van a ver los parámetros y los valores normales de cada uno de esos compuestos. Siendo la urea uno de los compuestos mayoritarios. En la orina. En la orina. Cuando usted produce mucha urea y se levanta en la mañana teniendo actividad física anterior y orina mucho y orina con mucha espuma porque tiene mucha urea. Y tiene sentido que sean los más abundantes. ¿Por qué? Porque son los que más transportan grupos amonio. ¿Y para qué lo transportan? Para llevarlo a dónde? Al hígado, donde las transaminasas le van a quitar el grupo amino para incorporarlo al ciclo de la urea. Vale de contar. Me imagino que vieron todas las reacciones del ciclo de la urea en fundamento, ¿sí o no? ¿O no? Seguramente la vieron, le hablaron de la urea y ninguno entendía nada. Pero entonces lo que quiero que sepan es que es importante entender de dónde salen las cosas, ¿cierto? Por eso es que la bioquímica es extraordinaria. Cuando uno sabe de dónde vienen las cosas, uno puede inventarse lo que sea y te puede imaginar para dónde cojo con esa molécula. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bien, míralo aquí el ciclo de la urea, por eso que me encanta el ciclo de la urea. ¿Dónde está la urea ahí después de todo? No sé dónde está. ¿Dónde está la urea? Mira la urea donde está. Todo este parapeto para llegar aquí, miren. Todo este parapeto para llegar aquí. Pero aquí hay nombres importantes. Por ejemplo, mira quién está aquí. Vamos a partir de aquí. ¿Quién es este? Amonio. Aquí hay una flecha que está diciendo que la glutamina está regalando un grupo amonio. Y el grupo amonio que es regalado por la glutamina se combina con el bicarbonato gastando 2 moléculas de ATP por la enzima carbomaíl-fosfato sintetasa 1, convirtiéndolo en carbomaíl-fosfato la forma de atrapar el grupo amonio para entrar al ciclo de la urea. ¿Mira lo que pasa? Esto es una reacción de qué tipo en el hígado. Esto es una reacción mitocondrial. Esta enzima, carbomaíl-fosfato, es la que inicia el proceso para hacer urea. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer urea. Esta es una enzima intermedia que hace la glutamato deshidrogenasa. Le quita un grupo amino ¿a quién? Al glutamato. Libera amonio y se forma alfa-ceto glutarato. Si yo tengo alfa-ceto glutarato, lo puedo convertir nuevamente ¿en qué? En otros aminoácidos para poder recuperar esas moléculas. Y, por ejemplo, aquí miren lo que dice aspartato amino transferasa. ¿Qué hace el aspartato amino transferasa? Puedo coger el oxaloacetato. Generalmente el oxaloacetato, ¿de dónde viene? Del ciclo de Krebs.
Yo puedo tomar oxalacetato y agregarle un grupo amonio o agregarle un grupo amino. ¿A quién se lo quito? Al glutamato. Se lo puedo quitar al glutamato y si se lo entrego el oxalacetato por el aspartato amino transferasa, lo convierto en aspartato. Y el aspartato puede entrar al camino y me regala ese grupo amino que recuperó allá, me lo regala acá en el ciclo y termina en forma de urea. Y esa es una manera como yo equilibro todo el nitrógeno que entra en mi cuerpo. ¿De dónde viene el glutamato? El glutamato viene de la sangre. ¿De dónde viene? De los aminoácidos que en el cuerpo se convirtió en glutamato. ¿De acuerdo? Y allá trae, viajando por sangre, trae un grupo amino que puede ser tomado por la aspartato aminotransferasa o puede ser tomado por el glutamato deshidrogenasa. Si no tomo el glutamato, sino que tomo la glutamina, entonces la glutamina, ¿cuántos grupos aminos dije yo que tenía? 2. Si la glutamina es tomada por la glutaminasa, pierde un grupo amino. Y cuando pierde un grupo amino por la glutaminasa, la glutamina se convierte en glutamato. Entonces ya perdió un grupo amino y se convirtió en glutamato. Sigue teniendo un grupo que puede coger para acá o puede coger para acá. Total es que entregó ¿qué? Y este amonio se combina con bicarbonato, con gasto de ATP para producir una molécula intermedia que es el carbamazepina fosfato, que es la molécula que va a entrar a combinarse con la citrulina y a formar todos estos compuestos, y en este proceso cíclico, cada vez que se da, botamos, o sea que estos grupos amonios que entraron acá están saliendo en forma de urea, y eso es lo que ocurre constantemente en la persona. De ahí sale la urea. ¿Vamos claros con la idea o no? Dos cosas fundamentales entonces para concluir con la urea. Cada vez que usted hable de urea es porque le interesa saber cuánto nitrógeno está circulando en nuestro cuerpo. Porque le interesa entender el metabolismo de los aminoácidos, el catabolismo proteico fisiológicamente hablando. Y tercero, porque la urea se bota a través del riñón, se excreta por vía renal. Y sirve como un marcador más junto con la creatinina para medir función renal. Lo que pasa es que la urea es menos efectivo que la creatinina porque la urea puede depende de la alimentación. La urea depende de la alimentación. Si usted es una persona que tiene una dieta rica en proteínas, baja en carbohidratos, ¿cómo será el contenido de urea, la producción de urea? ¿Será alta? ¿Será elevada? Por lo tanto, los niveles de buco que usted maneja son más altos. ¿Se lo ven? Mira lo que pasa. Si consume solo glucosa en un día normal, o 10 gramos por día, si tú consumes solo glucosa en un día, ¿cómo será la cantidad de urea producida? Menor. ¿Ves? Porque hay menos flujo de aminoácidos degradados. A medida que ayunas, mira lo que pasa con la urea de 12 horas. ¿Qué pasa si hay hambre o inanición? ¿Y qué pasa si la hambruna es tan alta? Cuando la hambruna es tan alta, vuelve casi este estado. ¿Por qué? Porque ya los músculos se reservan, dejan de circular aminoácidos, dejan de degradarse para proteger los músculos, para evitar que mueran lentamente. Entonces, como estás desnutrido, ¿qué va a pasar con la urea? Sus niveles van a comenzar a disminuir porque hay un switch metabólico que hace que los músculos se apaguen y que no se degraden tanto. Por eso no tiene circulando tanto nitrógeno. ¿Sí lo ven? Esos son eventos importantísimos que hay que entender cómo funciona la urea, y al final lo único que sirve la urea es medirla en sangre, medirla en orina. La función que tiene el medicamento.
Esto no lo voy a decir. Y por supuesto que eso está asociado con la hiperamonemia. Las hiperamonias. Y ahí es donde aparece. ¿Qué preguntas? Y le voy a preguntar si podría ser negativo porque eran altas cantidades de luz generarse del cuerpo. Porque yo me imagino que las personas que tienen dietas de solo proteínas, pues van a tener que parar como la otra. Sí, pero no, lo malo no es tenerlas elevadas en un momento, lo malo es tenerlas elevadas por mucho tiempo. Lo malo es en el tiempo. ¿Qué te estaría diciendo si está elevado en el tiempo, a pesar de que estás regulando la dieta? ¿Qué podría decir eso? Hay que mirar los riñones para ver cómo están funcionando. Pero como la urea no te lo puede decir porque puede ser engañoso por la dieta elevada, entonces tienes que medir creatinina. Y tienes que medir ácido úrico, que te confirme los datos. ¿Lo ves? Y si hay más sospecha que hay que hacer, entonces depuración de creatinina 24 horas para confirmar el porcentaje de tasa de filtración. Y si después de eso no está contento, entonces hay que hacer imagenología para ver cómo están los riñones. ¿De acuerdo? Y otros procedimientos más. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Estamos bien o no? Párense, sacúdense un segundo porque falta el ácido úrico. Pueden aumentar la cantidad de urea en nuestro cuerpo, es lo que quiero decir con esta diapositiva. Pero tú no me quería venir para abajo. Condición que estimule el catabolismo de proteínas o la movilización de grupos amonio en mayor concentración puede estar asociada con una hiperamonemia. Y esa hiperamonemia va a estar acompañada de una hiperproducción de urea. Por lo tanto, si aumento la urea, estoy aumentando el nitrógeno ureico o el BU. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, frente a cualquiera de estas afecciones, y si se está en una situación clínica particular, se está monitoreando y constantemente se busca medir el BU, ya sea el BU sanguíneo, a nivel directamente en sangre, o se mide en la orina, que la urea. ¿Estamos de acuerdo? Para balancear los dos mecanismos. Generalmente la urea, como les he dicho al principio, no es el único marcador ni es el marcador más confiable, pero se utiliza como un monitoreo constante. Y en clínica, cuando se está en algún momento, siempre se saca el cálculo, se mide la urea en sangre o se mide en orina para tratar de buscar el BU. En sangre, por supuesto, si estás midiendo urea porque quieres buscar el BU para saber cómo está el manejo del nitrógeno circular. De cualquiera de estas condiciones puede generar o puede estar indicando que el daño es renal. No tiene nada que ver directamente con el riñón. Él está filtrando la urea, sigue filtrando, pero usted está encontrando niveles elevados, es porque hay algunas condiciones de estas o muchas. ¿Sí? Por ejemplo, un caso particular de leucemia, A la bola no es vamos a un ver. ejemplo diferente a todos. ¿Por qué la leucemia? Hombre, porque aquí son cánceres líquidos, que si los llamamos, daño proteico constante, muerte y producción de células, y esas células que están muriendo producen demasiados restos de proteína, y esos restos de proteína, aminoácidos libres más amonio, etcétera, etcétera, y eso conlleva más urea, más hiperamonemia. Y esa hiperamonemia no quiere decir que el daño sea a nivel renal. ¿Estamos de acuerdo con la idea? ¿Me siguen o no? Eso es básicamente lo que quiero mostrar. Si el daño es renal, entonces porque hay alguna afección de este tipo. Es decir, que si hay alguna glomerulonefritis, una inflamación o un daño renal, no se está filtrando adecuadamente, entonces hay hiperamonemia. Hay que buscar qué está pasando con estos síntomas o cualquier daño a nivel renal. Esto es para ir como, digamos, una conexión hacia lo patológico. Ahora, entonces esto me va a indicar altos niveles de urea en sangre que están o sugieren
que el riñón no está excretando adecuadamente las cantidades de urea que se están produciendo a nivel hepático. Acuérdense que siempre que hablamos de urea, venimos de hígado, siempre que hablemos de amonio, venimos por la ruta hepática y va hacia el riñón, donde no se produce, sino que buscamos excretar. Y al final, esto es lo contrario. ¿Qué te está diciendo aquí? Si el BUN está disminuido, significa que el problema no es del riñón, sino del hígado. El problema puede estar ¿dónde? A nivel hepático. Porque acuérdense que el BUN depende de la producción de urea. Y la producción de urea solamente es en el hígado, no es en ningún otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Esto generalmente se observa, sobre todo en individuos en las primeras etapas de la vida, donde puede haber un daño por alguna enzima del ciclo de la urea. Si hay algún daño en el ciclo de la urea o una enzima en el ciclo de la urea, puede haber afectación en la producción de BUN. ¿Listo? Y lo postrenal, obstrucción de las vías urinarias, cálculo, tumores renales, ¿sí? La hiperplasia prostática, pueden generar tapones. En el caso del hombre, podría ser un caso en el que el taponamiento de la vía prostática evita que allá arriba el riñón no se esté excretando adecuadamente, se acumula, se devuelve, entonces aparece elevado en sangre. Esa es una causa principal. Entonces hay hiperamonemia por causas prerrenales, hiperamonemia por causas renales o hiperamonemia por causas postrenales. Son 3 escenarios clínicos que ustedes van a tener la posibilidad de explorar desde muchos aspectos. Lo importante es que aquí tengan en cuenta el concepto fundamental que estamos hablando es en qué momento produzco urea, por qué la produzco y cuando la produzco, para dónde quiero que se elimine. Si la tengo retenida, hay que mirar un escenario amplio de posibilidades. ¿Estamos claros? Si yo hago una pregunta sobre esto en el examen, por supuesto no lo voy a poner a adivinar si es prerrenal, si es renal, si es porrenal. No, eso no tiene ningún sentido. Tiene el sentido de un contexto, ¿sí? Específicamente analizando todos los marcadores que estamos viendo. Esto como lo ven ustedes en la vida cotidiana, si se ven, miren aquí por ejemplo, creatinina en suero y orina u otros marcadores. Creatinina en sangre, 3. ¿Cuánto es el valor? Aquí, valor de referencia, hombres 0,6 a 1,3, mujeres 0,5 a 1. Entonces ya tú aquí miras qué valor tiene, ¿lo ven? Entonces tú rápidamente miras eso. Nitrógeno ureico, urea, miren cuánto dio, 68. ¿Cuánto es nitrógeno el BUN? 31. Siempre va a ser esto dividido entre el valor que veíamos allá. ¿Se acuerdan? Siempre van a ir acompañados los dos valores. Siempre ustedes en cualquier examen van a ir acompañados los dos valores. Paula Cook, Proteína C reactiva, esto es un marcador adicional que está aquí metido. ¿Por qué aparece la proteína C reactiva? Hombre, porque la proteína C reactiva es un reactante en fase aguda de inflamación. Y siempre que se monitorea en clínica también hay que mirar si hay algún factor inflamatorio que pueda venir por alguna infección o por otra cosa. ¿Sí? Pues eso me ayuda a evaluar esas moléculas allí. ¿Sí han escuchado hablar de esta antes? No. ¿Han estudiado esta? ¿No? Proteína C, sí. ¿Proteína C reactiva? Yo la he escuchado. Esto es un marcador de inflamación y la produce también el hígado. Duro. Lo produce el hígado como una señal de inflamación. Un duro. Entonces también me ayuda a monitorear daños a gran o mediana escala que puedan estar ocurriendo. Entonces miren por ejemplo, listo, vuelve y se mide. ¿Cuánto está aquí? En 3. Miren aquí, esto para que ustedes vean el tiempo. Tengo estos tiempos de haber medido la creatinina en suero. Aquí está este valor. ¿Cómo se ve el nitrógeno ureico? Miren, 23.50. ¿Qué hora dice aquí? 14.08. Al día siguiente, otra vez se midió. Miren qué pasó aquí. Está disminuido. Está tratando de disminuir. ¿Cómo se mantuvo esto? ¿Está elevado o está disminuido aquí? Elevado. ¿Está? Elevado. Se está reteniendo urea. Bueno, se está reteniendo urea. ¿Y cómo está la creatinina? Está elevada.
Este es un paciente que se estaba monitoreando en un momento determinado porque había una afección, está hospitalizado y también estaba comenzando a presentar falla renal. ¿De acuerdo? Entonces hay que monitorear esto. Miren esto aquí, entonces, ¿qué pasó? ¿Viene disminuyendo o no? Sigue estando alta, pero viene en caída. Entonces tú clínicamente se monitorea, bueno, está elevada, hay un daño renal, pero el monitoreo que se le está haciendo, el manejo que se le está haciendo está indicando que hay una mejoría. Entonces ahí es donde se termina clínicamente si se mide a las 4 horas, si se mide a las 2 horas, si se mide a las 6 horas, etcétera, etcétera. Esas son decisiones que se toman de acuerdo al monitoreo que se le vaya dando. Y nadie me da solución. Lo llamo marca presión. Un duro. ¿Se acabó? No. No es mi esposo. Bien, entonces al final puedo poner, por ejemplo, una curva de creatinina medida, cómo la podemos medir y cómo se va monitoreando, etcétera. Eso es fácil de interpretar, etcétera. Al final, miren, pueden haber muchas interpretaciones de esto, si tengo el boom normal en sangre, si hay sobrehidratación, si hay afección en la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Dependiendo de los valores que esto vaya arrojándose, tú puedes determinar qué daño renal se está presentando. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Listo? Y lo último, Le dije que no, esos planos, esos chatitos y ellos, lo puede decir prota, hasta Samuel lo puede decir así. Papi, me quedo. el ácido úrico, les dije, todo el mundo lo identifica, no tiene nada que ver con proteína. ¿Estamos de acuerdo? Es como degradación de bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, como lo dije al principio. Y el ácido úrico sí tiene digamos una dinámica bioquímica distinta, porque el ácido úrico, como es una molécula de mayor peso molecular, entonces tiende a perder solubilidad en sangre fácilmente. Entonces miren, por ejemplo, aquí nos está hablando el pH sanguíneo, siempre se encuentra el ácido úrico, como esa estructura, se encuentra el urato monosódico, también se le conoce como el urato monosódico. Y esta forma siempre se mantiene soluble. Si se mantiene disociado, significa que se mantiene suspendido en sangre. ¿De acuerdo? Viaja libremente en sangre, circula con los eritrocitos, entra por riñón, se puede filtrar, etcétera, pero se reabsorbe más o mucho más que la urea o que cualquier otra molécula en el seno. ¿Qué sucede? Cuando sobrepasa estas cifras de ácido úrico, entonces se alcanza el límite de solubilidad. 7 miligramos por decilitro es el límite máximo de solubilidad en sangre. ¿Qué sucede entonces? Se comienzan a formar, cuando está por encima de 7, se comienzan a formar uratos que son cristales. ¿En dónde se forma principalmente el ácido, o dónde se precipita el ácido úrico? Acuérdense que algunas soluciones, químicamente hablando, si usted tiene una solución a una temperatura alta, la solubilidad es mejor. Vale. ¿Sí? Entre más alta sea la temperatura, se mantiene suspendida esa molécula. Si baja la temperatura, ¿qué pasa con la molécula? Pierde solubilidad y comienza a precipitarse. Eso es un principio de muchas moléculas. ¿Estamos de acuerdo? En sangre pasa algo similar con el ácido úrico. Como es una molécula difícil de mantener su solubilidad, entonces el cuerpo lo mantiene a un pH estable, se mantiene soluble. Y con la temperatura corporal lo mantenemos circulando. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede en las extremidades de nosotros? Por ejemplo, en los pies. ¿Por dónde nos entra el frío más fácil, más rápido? Siempre nos entra por los pies, ¿verdad? O por los extremos de nuestras articulaciones, manos y pies. Entonces, como en la punta del dedo gordo, por ejemplo, no controlamos tanto la temperatura o el flujo sanguíneo no es tan alto para mantener la misma temperatura, cuando la persona tiene mucho ácido úrico elevado,
¿qué va a pasar cuando el ácido úrico circulando en sangre llegue a esas zonas? Se forma comienza a precipitarse y a formar cristales. Entonces es donde aparece la crisis de la gota. Entonces cuando aparece la persona con ácido úrico es cuando se da cuenta que potencialmente tiene el ácido úrico, porque aparece un signo, inflamación en las articulaciones de los pies y dolores en las articulaciones de los dedos de los pies. Eso indica que el cristal que se está quedando ahí atrapado en el pie no está regresando a circulación porque se precipitó. ¿Y por qué se precipitó? Porque está superando la solubilidad. Entonces es donde tú te das cuenta que tienes ácido úrico elevado. ¿A ver? Entonces te toman la muestra de sangre y sale que está elevado. Ahora, ¿por qué está elevado? No está elevado no porque el riñón está dejándolo de eliminar. Está elevado porque la cantidad de ácido nucleico o la cantidad de base nitrogenada que se están acumulando es mucho mayor a la tasa de eliminación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un problema no del riñón, sino un problema dietario o un problema metabólico del individuo. Porque el ácido úrico es la molécula que menos impacto tiene desde el punto de vista de la función renal. ¿Por qué? Porque el ácido úrico se reabsorbe. Mira. Si este es el 100% del ácido úrico que te está diciendo, pasa al 100%, pero ¿cuánto se está reabsorbiendo? Mira, solo se queda el 2%. ¿Cuánto se reabsorbe? 98. Si lo miramos así en números simples, se reabsorbe el 90%. Cabrón, usted se lo llama. no sé cómo ustedes me la hacen, No, al contrario. No, sí. Se reabsorbe el 98 y el 2%, máximo el 2% se limita. Inteligente. Bien. Bien, la gracia. Para que se... ¿Para qué sirve la ciudad? Más que quiero tirar, pero no quiero quedar como burro. Está diciendo yo. Se elimina el 2%. Se larga esta. No, así, pues. ¿Ustedes creen que ustedes son los únicos que se cansan? Yo también me canso. Profesor que no diga que se cansa en clase porque ese profesor es malo, es mala clase. Entonces, porque les gusta tenerlos cansados a ustedes. Vamos a terminar la idea aquí. Se reabsorbe. Entonces, 98% lo recupero, ¿cierto? Y luego, en una segunda secreción, el túbulo renal vuelve y se mete, se pierde casi el 50% de esto, vuelve y se elimina. Y al final se reabsorbe. ¿Cuánto estamos eliminando realmente? Alrededor de un 12%. La pregunta es, ¿por qué lo reabsorbemos en tanta proporción? Resulta que esta vaina se da por eso. Esto a nivel renal, este dibujo a nivel renal. Por eso el ácido úrico tiene una connotación especial para los riñones. Porque esto que ustedes ven aquí se les llaman transportadores de uratos monosódicos. ¿Quién es el urato monosódico? El ácido úrico. Y el riñón es especialista en tener unos transportadores selectivos de ácido úrico, más que cualquier otra cosa. Como la urea comparte, la creatinina puede pasarse por cualquiera de esos. La urea, pero el ácido úrico no. Entonces sucede que, por eso que usted bota ácido úrico, mira aquí viene, se llaman los OAT, viene, se mete ácido úrico, pero se intercambia con aniones. Aquí viene, sale urato, en esto al inicio, por otro tipo de transportadores, y luego ¿qué sucede acá? Más hacia abajo, ¿qué sucede aquí? Otra vez se reabsorbe. Entonces, este es el mecanismo que usted está botando uratos, pero otra vez lo está
reabsorbiendo. ¿Cuándo lo reabsorbe a mayor velocidad? Cuando usted está botando aniones. Por ejemplo, ¿qué es un anión? Aquí a ver si me aparece aquí. ¿Veis? ¿Qué es uno de los aniones que se intercambia con urato para resolverlo? Por ejemplo, el ácido láctico. Entonces, el ácido láctico usted lo bota por aquí para yo disminuir la posibilidad de tener acidosis láctica a nivel sanguíneo. Yo tengo que eliminar ácido láctico por vía renal. Y la forma de eliminar más rápidamente ácido láctico hacia la orina es absorbiendo urato. Este es el ejemplo que quiero para que tengan claridad en ese concepto. Al parecer, entonces, el ácido úrico me está funcionando como ¿qué? Como un mediador de equilibrio de mantener pH sanguíneo. Esa es la razón por la cual se pretende de que el ácido úrico se esté sacando y otra vez se introduzca. Por eso, si usted tiene demasiado ácido úrico en sangre, entonces el efecto ¿cuál va a ser? A nivel de las articulaciones, porque pierde solubilidad en las articulaciones y pierde solubilidad en nuestro cuerpo. Pero el riñón tiene una función de intercambio, ¿de acuerdo? Tiene una función de intercambio. Entonces, ¿cómo haces tú para que la persona con gota o con ácido úrico elevado bote más ácido úrico? Entonces, le tienes que dar medicamentos. Tienes que dar medicamentos que bloqueen la absorción para que tú puedas producir más eliminación de gas. Ahí es donde trabaja entonces los medicamentos antiácido úrico. ¿De acuerdo? Así funcionan a nivel renal. Estos son los números que ya les expliqué, que no lo voy a decir, pero aquí aparece algo. Entonces aquí aparece lactato, medicamentos que pueden aumentar la reabsorción de ácido úrico. Entonces miren que aparece el principal molécula que compite con ácido úrico a nivel renal es el ácido láctico, es el lactato. ¿Cuándo puedo aumentar yo lactato en mi cuerpo? ¿De dónde viene el ácido láctico? A nivel muscular, cuando hago glucólisis anaeróbica. Por eso si hago ejercicio, sin un previo calentamiento, si hago ejercicio intenso, sin moderar eso, se me acumula lactato y me tiende a aumentar ácido úrico. Y si aumento ácido úrico y consumo mucho más dieta rica en proteínas, proteínas en general, sino músculo, alimentos como músculo, que es donde están las bases nitrogenadas, entonces tiende a aumentar ácido úrico, puedo tener problemas de ácido úrico y puedo tener problemas de acidosis. Por los dos. Entonces es donde vienen los medicamentos que ayudan a bloquear estas moléculas para de contar, no entro tanto urato y elimino mucho más en mayor proporción. Y esa es la manera como regulo la excreción. Si no, se le da inhibidores de xantina, que es la enzima, la xantina oxidasa, alopurinol, que evita la producción de ácido úrico. Entonces hay que combinar las dos cosas farmacológicamente hablando. ¿Vieron la utilidad entonces? Entonces miren, de los tres que hemos visto, ¿cuál es el que más ayuda realmente a la función renal? La creatinina es la estrella ahí en todo el cuerpo, pero los otros también son necesarios medirlo. Conclusión, yo no voy a preguntar por uno, pregunto por los tres al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos hasta allí.